Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy concluiremos nuestra serie de Saulo de Tarso, de Saulo a Pablo, de perseguidor a perseguido, del azote de la iglesia a fiel ministro del Evangelio. Aquel que fue capaz de decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hemos visto varias autorreferencias que él mismo hizo en el libro de los Hechos. Vimos el momento crítico de la conversión de este hombre. Vimos cómo Dios permitió que se entrecruzaran el primer mártir de la iglesia, el coronado y el que es coronación, Esteban, y este hombre que venía con la autoridad del poder religioso, que iba a ser alcanzado a la gracia de salvación. Y hoy vamos a estar cerrando con el pasaje más representativo que tenemos en Filipenses capítulo 3, cuando él dice: prosigo al blanco. Ese concepto prácticamente tiene la idea de la ilustración de una flecha que es tirada y arrojada al blanco. La flecha, sin importar el viento, sin importar el obstáculo, la flecha tiene que dar en el blanco, tiene que dar en el centro preciso. Y la flecha va a cumplir su objetivo de llegar a ese blanco, sabiendo que es lanzada por la mano experta de un tirador. Pues bien, aplicando esta ilustración a la vida de Pablo y trayéndola a nuestra propia vida, el tirador experto es Dios y él siempre dará en el blanco. Pero la flecha también tiene que entender que van a haber momentos de brisa o de viento y puede ocurrir que surja algún obstáculo, pero tiene que dar en el blanco. Por lo tanto, hoy vamos a estar meditando bajo el tema: enfócate en tu llamado. Iglesia, enfócate en tu llamado. Y vamos a leer el versículo o los versículos más representativos de este pasaje, y vamos también a tomar un versículo clave y vamos a cotejar también con los sufrimientos del apóstol, pero que igual iba a llegar a la meta, en 2 Corintios. Vamos entonces a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, y en su versículo 8 al 10, 8 al 11, 8 al 11. Y dice así, Filipenses 3 del 8 al 11, y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Así como la declaración de sed imitadores de mí, que aquí la repite, mire, en 3:17 de Filipenses dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sin lugar a duda, esta declaración contundente de un Pablo enfocado en su ministerio, en el propósito de Dios hacia su vida, solo es comparable con esta declaración dicha por 3 veces por el apóstol, primera a los Corintios 4:16, primera a los Corintios 11:1 y Filipenses 3:17. Solo esto manifiesta a un hombre de convicciones e ideales tan firmes
que aprendió algo que nosotros como iglesia debemos aprender, que es enfocarnos en nuestro llamado. Enfocarnos en el ministerio que se ha puesto por delante, enfocarnos en el propósito al cual hemos sido llamados y a la tarea a la cual hemos sido convocados. Podríamos decir que contra viento y marea tenemos que llegar a esa meta. Somos las flechas lanzadas por la buena mano de Dios. Dios es experto arquero, con un pulso preciso y único, y Él sabe arrojar la flecha para que esa flecha dé en el blanco justo y preciso. En este pasaje, en estos versículos, hay varias cosas que resaltan. Para hacernos una idea de cómo el apóstol Pablo considera todo lo anterior como basura, y ojo, esta palabrita equivale directamente a estiércol, a excremento, porque desde la palabra en el original griego equivale a la inmundicia, a lo que solo sirve para ser arrojado y comido por los perros. Y el perro es el único que come vómito, y lamentablemente es el único que está acostumbrado a comer estiércol. Por eso el perro junto al cerdo, bajo el Levítico capítulo 11, para el concepto del judío, son de los animales más inmundos, por su naturaleza. Cada vez que sobre todo Pablo el apóstol usaba el concepto perro, hablaba de la naturaleza del religioso que no había sido alcanzado a la gracia. Y cuando el mismo Señor Jesucristo toma el ejemplo de no dar lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos, está hablando precisamente de gente de naturaleza acostumbrados a la inmundicia. Pablo ahora todo lo tiene por estiércol, la inmundicia, porque él, antes de conocer a Cristo, creyendo servir a Dios, lamentablemente era un perro religioso. Fiel a sus propias convicciones, fiel a su propia religión, fiel a su propio autoengaño, como muchos hoy por hoy aún siguen estando. Hoy por hoy hay muchos Saulos de Tarso, pero a esos Saulos de Tarso les tengo buenas noticias. Sobre ti, Saulo de Tarso, Dios ha puesto su mirada. ¡Ajá! El Dios de gloria tiene su mirada puesta en los Saulos de Tarso, porque de ellos Dios puede hacer fieles ministros, hombres decididos por la causa. Esta historia de Saulo se ha repetido a lo largo del cristianismo bíblico e histórico. Hombres que fueron perseguidores, que estaban atrapados en una religión, Dios los saca como heraldos, como ministros de la causa. Sin ir más lejos, el hombre más representativo de la reforma protestante del siglo, inicio del siglo XV, ya entrando prácticamente a mediados del siglo XVI, me refiero a Martín Lutero, lo sacó desde las fauces del catolicismo. Entonces esta historia se ha ido repitiendo a través del tiempo. Pero veamos algo, después vamos a volver a los versículos clave. ¿Cuál fue su vida anterior que ahora Pablo considera como basura? Mire, vamos a leer algunos versículos iniciando por Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. No hay que olvidarse que esta carta, al igual que la carta a los Efesios, la carta a Colosenses y la carta a Filemón, Pablo la escribió desde la cárcel, y a esta carta hermosa se le llama la carta del gozo. Entonces entendemos algo. Pablo aprendió a no ser un cristiano circunstancial. Cuando el cristiano está enfocado en su propósito, enfocado en su llamamiento, enfocado en el ministerio a trabajar, la circunstancia no lo detiene, porque es una flecha que va a ir cortando el viento hasta golpear en la meta. Pablo estaba enfocado no en el problema, sino en el propósito. Pablo no consideraba la situación adversa como algo contrario, sino como algo productivo que le propulsaría hacia la meta.
Gran ejemplo, no ser cristianos de circunstancia, no ser cristianos bipolares que según la situación así actuamos, sino que frente a toda situación, incluyendo la cárcel, en el caso del apóstol, es un motivo primero para darle gloria al Señor, pero también es un motivo de avance para la causa del Evangelio. Ahora fíjese, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dos grandes grupos de opositores tuvo el apóstol Pablo, opositores externos a través de la falsa ciencia, de los filósofos y de los hombres intelectuales que traían el racionalismo griego a las filas del Evangelio. Pero los grandes y mayores opositores salieron desde las mismas fauces de la religión judaica. Vale decir que los colegas en otro tiempo de Pablo, los legalistas, los de las facciones farisaicas, los que eran sus colegas, ahora eran sus enemigos. Por eso le digo que es similar a la historia de Moisés. Con los que compartió en el palacio del faraón Moisés, ahora eran sus enemigos. Con Pablo ocurre lo mismo. Ahora los judaizantes, los que querían exigir una salvación más obra, vale decir, agregarle al cristianismo que estaba comenzando la señal de la circuncisión como señal de pacto. A estos Pablo se refiere como los perros, malos obreros, mutiladores de el cuerpo. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vale decir, ahora ya no estaba bajo la ley, vivió bajo la ley, sirvió a la ley, caminó conforme a la ley, fue celoso de la ley, pero ahora estaba en la gracia, que es suficiente y es mayor que la ley. Estaba bajo la cobertura de salvación del Cristo de gloria que le había perdonado, le había salvado y ahora le estaba proyectando a la meta. Y él estaba enfocado en esa meta. Ojo, Pablo no luchaba para ser salvo. Pablo sabía que era salvo, pero él luchaba por el galardón completo. No hay peor cosa que servir al Señor creyendo que es meritorio servirle para ser salvo. Usted aprenda a descansar. Si ha nacido de nuevo, Cristo ya le ha salvado, pero ahora debe crecer en el camino del conocimiento, de la excelencia, de la gloria de Cristo, para que reciba galardón completo. Vamos a entender que la idea en el pensamiento de Pablo era la idea de los Juegos Olímpicos, la idea de los juegos que tenían los griegos, donde todos podían correr, pero uno solo era coronado. Y Pablo no corría para ser salvo, quiero ser enfático en esto. Pablo no fue calvinista, para nada. El calvinismo vino mucho después, ni siquiera tuvo la culpa Calvino, de los que dicen salvo siempre salvo. Ni tampoco Pablo era del bando de Arminio, que dudaba de su salvación. Pablo era, al igual que yo y muchos hombres de Dios, un hombre que supo confiar en quien le había salvado. Pablo sabía que nació de nuevo en ese momento del encuentro transformador camino a Damasco, y sabía que la vida natural de uno que ha nacido de nuevo es crecer, experimentar la gracia continuamente, progresivamente, hasta la coronación final, que es la glorificación. Pero Pablo ahora no estaba enfocado para hacer obras que le salvaran. Pablo estaba enfocado para ser un buen ministro, un buen testigo y un genuino hombre de Dios que se enfocaba a futuro en el premio al supremo llamamiento. Amada iglesia, lamentablemente todavía hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Hay un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, y en su momento vamos a hablar de aquello, donde habrá galardones, premios a los que han hecho bien el trabajo, pero va a haber pérdida no de salvación, sino que pérdida de posibles galardones que muchos pudiesen haber alcanzado, pero por no haberse comprometido no lo van a tener.
Entonces Pablo entendía claramente esto. Él ya era salvo, pero tenía que proyectar una vida consecuente a su llamado. Se enfocaba en su llamado, caminaba conforme al ministerio a trabajar. Tenía claras las prioridades. Lo que antes vivió solo fue un tiempo preparativo. Fue la fragua que Dios usó, pero esa fragua comparada con la meta futura no era mayor que el estiércol que solo sirve como inmundicia para los perros. Eso es lo que proyecta en este pasaje el apóstol Pablo. No que lo anterior no le sirvió para nada, porque sí le sirvió. Dios usó esa forja para formar este obrero. Pero bajo el código del pensamiento de Pablo no había un comparativo, no había cómo equiparar lo antiguo a la nueva vida en Cristo. Mire lo que dice ahora, 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Claro, fue fariseo, estuvo bajo la ley. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Y aquí ya cierra su autobiografía. Circuncidado al 8º día. ¿Qué significa esto? Él está dejando muy claro que él fue fariseo entre fariseos. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Aquí hago una pequeña pausa. Aquí nuevamente hay un conector entre Saúl, el primer rey de Israel, y Saulo, el hombre diferente, el apóstol a los gentiles. Porque ambos venían de la tribu de Benjamín. Saúl, el pedido, y Saulo, el pedido. Ahora, ese que fue pedido por la facción religiosa, ahora es el pequeño, es Pablo, el humilde, el hombre diferente, el hombre de Dios, el hombre de proyección, el hombre que va a llegar a la meta, el hombre que dejó su pasado atrás, el hombre que no tiene ninguna capacidad propia de equiparar o de comparar lo antiguo con lo nuevo. El hombre que dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo, porque entendió que no hay comparación alguna con la vida antigua a la vida nueva. Y la tribu de Benjamín, déjeme decirle que era una de las más pequeñas, no era la mayor de las tribus. Incluso Benjamín fue el hijo menor que tuvo Jacob. Por eso él dice que él es el menor de los apóstoles. Se fija que todo tiene una relación. Hebreo de hebreos. Esta expresión significa que él era uno de los más destacados dentro del judaísmo. En cuanto a la ley, fariseo. Estaban los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran los religiosos legalistas y los saduceos eran los religiosos políticos dentro del templo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, versículo 6. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Qué tremendo currículum tuvo en su vida antigua. ¿Ha puesto atención a esta palabrita? Celoso, perseguidor, irreprensible. Esas 3 palabras definen quién era Pablo, pero esas mismas 3 palabras ahora van a definir quién es el apóstol. En el judaísmo fue celoso ¿de qué? De la ley. Fue ¿qué cosa? Perseguidor ¿de qué? Del cristianismo. Y fue irreprensible, vale decir, no tuvo tacha en lo que hacía. Lo hizo de una manera que nadie lo pudo cuestionar. Pero ahora Dios revierte esto en la nueva vida y estas 3 características del hombre enfocado se presentan en Pablo. Y estas mismas 3 características tendrían que estar en la iglesia del tiempo final. Celoso. Fue celoso ahora de Cristo. Así debemos ser celosos de las cosas de Dios para evitar la putrefacción de la apostasía en el tiempo final. Perseguidor. El que perseguía a los cristianos hasta la muerte, ahora perseguía a los paganos para que fuesen cristianos. Ahora, el que era azotado recibe azote por causa de esto y lo vamos a ver. Y también en las cosas de Dios fue irreprensible. ¿Sabe por qué?
porque hay un pasaje en Gálatas capítulo 2 cuando el apóstol irreprensible reprende al hipócrita Pedro, que estaba compartiendo con los gentiles hasta que llegó una comitiva desde Jerusalén y se mostró hipócrita delante de los que con ellos compartía como si nada. Después se transforma Pedrito en un religioso más. Véalo en casita usted. Le doy ese trabajo. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21. Ahí va a ver usted que Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Esto habla de un carácter irreprensible. ¿Quién reprendió a Pablo? Solo Cristo. Pero en lo humano, ¿quién fue capaz de reprenderlo? Fue irreprensible porque entendió su llamado. Así debiésemos ser nosotros la iglesia. Y aquí viene algo tremendo. El 7, que ya nos deja para entender los versículos claves que hemos leído. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La incomparable nueva vida frente a la vida pasada. Por excelente nombre que hayamos tenido algunos, quizá por grandes títulos y reconocimientos académicos o como usted lo quiera proyectar, todo eso de la vida antigua palidece frente al llamamiento supremo que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Ser flechas lanzadas directamente a un blanco que será impactado, le guste o le disguste al diablo. No se olvide que Pablo aquí nuevamente está diciendo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y él está diciendo que él también comparte los padecimientos de Cristo. ¿Y quiere que se lo confirme por Biblia? Él mismo en su autobiografía dijo que participó en muchas cosas, incluyendo grandes naufragios incluso. Pablo fue mordido por una serpiente, estuvo náufrago, cayó preso de una terrible tormenta, ya casi cerrando el libro de los Hechos, y estuvo en la isla de Malta. O sea, fue una vida realmente sufrida como ministro del Señor. Por eso le digo, la vida del apóstol Pablo es una vida coherente con el llamado, consecuente con el llamado y enfocado en su llamado. Literalmente, solo la vida del apóstol Pablo, biográficamente, es una bofetada en la cara a los que se dicen ser apóstoles en este tiempo y son mentirosos. Mire, 2 Corintios 11, 16 en adelante, habla de los sufrimientos del apóstol Pablo. ¿Ya? Pero quiero centrarme en solo algunos versículos. 11:24 en adelante. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Aquí se aplicaba la ley, Deuteronomio 25:3. La ley establecía que no podían ser azotados más de 40 veces. Pero 40 por 5, Pablo recibió casi 200 azotes. Solo mi Cristo lo superó, porque a mi Cristo, aunque le dieron 39 azotes, el flagelo romano, el látigo, tenía al menos 6 hebras. O sea, mi Cristo prácticamente también recibió 240 azotes. Entonces yo quiero que usted vaya observando eso. Pablo recibió casi 200 azotes y mi maestro recibió casi 240 azotes. Por eso él compartía y dice que compartía los padecimientos de Cristo y de los propios judíos. 11:25, 2 Corintios. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos. Aleluya. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Médico, cúrate a ti mismo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme,
o gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. A ver, apostolocos, apostolitos, apostolocos, si hay algún apostoloco que me esté escuchando, ¿tiene ese currículum para decirse apóstol? Usted que anhela título, anhela alfombra roja cuando va a predicar, anhela un hotel 5 estrellas y un buen sueldo en el bolsillo, ¿le llega siquiera a los tobillos, a los talones a este hombre de Dios? Por favor, seamos honestos, primero con Dios, después con nosotros mismos, y no andemos por ahí engañando. Apóstol, con este currículum, sí te muestro lo que fue un apóstol del Cordero. Ahora volviendo acá, el apóstol Pablo dice que todo lo que tuvo antes, pese a los terribles sufrimientos de la vida nueva, no tienen comparación. Todo lo tuvo por basura, a fin de conocerle en su semejanza de gloria y de sufrimiento. Para futuro ser partícipe de la gloria de Cristo, Pablo estaba enfocado y sabía que iba a tener que participar de la angustia y del dolor, del llamamiento implícito de todo aquel que sigue y quiere servir a Cristo de forma correcta. Ya concluyendo, te pregunto, ¿quieres realmente enfocarte en el llamado? ¿Quieres realmente cumplir el ministerio a trabajar? ¿Quieres genuinamente tener esa proyección de flecha que va hacia la meta? 3 consejos, una conclusión y la consigna. Primer consejo: aunque la vida antigua tenemos que tenerla como por basura, que es incomparable con la vida nueva y la gloria futura, sí fue la fragua de formación. No digas que tu vida antigua no te sirve para nada, porque allá Dios te fue formando para lo que eres ahora. Segundo consejo: enfoquémonos en el llamado, y las circunstancias, por negativas que sean, pueden ser el trampolín de la proyección en la vida del hombre y la mujer de Dios. Tercer consejo: tengamos la actitud del apóstol Pablo, dispuestos al sufrimiento, dispuestos a la autonegación, capaces de compenetrarnos en la causa, entendiendo que no estamos luchando para ser salvos, sino que viviendo como salvos, proyectándonos hacia la gloria. Pero mientras estemos los días de nuestra carne, seamos los testigos fieles del Señor y seamos los hombres diferentes que marquemos diferencia. Conclusión: la vida extraordinaria de Pablo fue consecuente en todo. Lo que él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, no lo dijo por una fiebre como muchos están afibrados hoy por hoy, sino que lo dijo desde la espiritualidad más profunda, porque Pablo fue impactado, fue golpeado, fue transformado genuinamente por el poder de Dios a través del Espíritu Santo en el llamamiento hacia salvación, en ese llamamiento genuino a salvación que Cristo le hizo. Ese mismo llamamiento te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. Pero no te olvides, iglesia, enfócate en el llamado, proyéctate hacia la meta y las circunstancias pueden ser lo que propulse nuestro llamado en vez de frenarlo. Flechas arrojadas al blanco. La consigna, el lema para el día de hoy, aplica de esta manera: todo lo anterior lo tengo por basura, aún sabiendo que fue la fragua de Dios, proyectándome hacia la gloria futura. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.